A comenzar el programa y vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el diputado provincial Luis Rubeo. Luis, buenas tardes. Bueno, gracias a vos por venir. Sabés que este es un programa... Bueno, la tengo en nombre de... Pido disculpas. No, no hay problema. En nombre de todos y por acá. Después igual llevamos toda la bandera en nuestro corazón. ¿Qué actualidad? Hay muchos temas para conversar. Sí, sobre todo en la provincia que tenemos en una situación no del todo fácil, con bastantes conflictos, sobre todo cuando uno recorre el interior, yo lo hago bastante frecuentemente, y allí te encontrás con muchos inconvenientes, el aumento de tarifas, la gente está empezando a recibir las tarifas y eso les pega de una manera notable, y bueno, así que estamos bastante conflictivos. Y otro de los temas que también está en la agenda de todos es la preservación del empleo. Y bueno, aquí también en la provincia se presentan distintas situaciones y una de ellas está vinculada a los docentes a nivel nacional, pero también, como mencionábamos, aquí en la provincia de Santa Fe, a la estabilidad, por llamarlo de alguna manera, del empleo docente en las escuelas privadas. Sabemos que presentaste un proyecto. Sí, el tema es así. Nosotros ya el año anterior habíamos logrado media sanción de la Cámara de Diputados, en lo que significa preservar la fuente de trabajo en aquellos trabajadores, sobre todo de docentes privados, en la administración de escuelas públicas, que reciben subsidio del Estado. Entonces, en muchos de los casos se los despide sin justificativo, sin causa, la empresa decide pagarle la indemnización. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que si la empresa tiene recursos como para poder afrontar la indemnización de ese trabajador sin decirle cuáles son los motivos por el cual los despide, el Estado le descuente la parte proporcional del subsidio. Esto ya había tenido sanción en la Cámara de Diputados, pero en el Senado fracasó y perdió estado parlamentario. El miércoles de la semana pasada recibimos en la Cámara de Diputados a una delegación del Sindicato de Docentes Particulares. Allí lo recibimos con el diputado del FRAD, el diputado Giustiniani, la diputada Giaconi, el diputado Bacarella, la diputada Venas, el que te habla, creo que no me olvido ninguno, donde volvimos a retomar este proyecto, lo enriquecimos en algunas cuestiones puntuales y le dimos ingreso el jueves pasado solicitándole un tratamiento preferencial. ¿Esto qué significa? Que la Cámara, si logra dictamen, si los legisladores acompañan este proyecto, el día jueves de la semana próxima, porque esta semana no hay sesión, o sea, pasado mañana no hay sesión, tendríamos la posibilidad de sancionarlo y de tratar de evitar de que esos despidos se consumen, por lo menos tocándole la víscera más sensible a algunos sectores empresariales que tiene que ver con su bolsillo y que indirectamente lo termina pagando el Estado. Porque, vuelvo a decir, si lo despiden sin justa causa, el que termina pagando es el Estado a través del subsidio que le otorga para el pago de salarios. En resumen, el proyecto lo que plantea es que haya un debido proceso en el caso SADOP tiene una particularidad, que es una de las cuestiones que se están dando ahora de algunos despidos sin causa, y los indemnizan al trabajador, pero no le dan el motivo. Entonces nosotros estamos diciendo, paremos esta cuestión, a ver cuáles son las razones, y si reciben subsidio estatal, no se lo demos, porque quiere decir que esa empresa de educación privada tiene recursos como para afrontar un proceso de indemnización. Pero sobre fin de año, casi le diría que una cuestión estacional, todos los años esto se da, porque los docentes particulares, algunos terminan de trabajar fines de noviembre o mediados de diciembre, quedan cesantes enero y febrero y recién se los retoma nuevamente cuando comienza el ciclo lectivo. Casi que es como una constante que esto se da. Y el subsidio por parte del Estado se sigue pagando. Entonces nosotros lo que estamos tratando de darle continuidad laboral y me parece que en esta etapa donde estamos ahora, con una crisis notable del empleo, donde todos los sectores gremiales se están quejando de la pérdida de puestos de trabajo, tratar de evitar de que un trabajador es despedido para nosotros es una cuestión importante. Y en ese sentido vamos a poner el mayor esfuerzo posible para evitar de que se consume ese despido. ¿De cuántos docentes aproximadamente estamos hablando? Docentes particulares en la provincia de Santa Fe, no me quiero equivocar, pero deben estar en el orden de los 20.000. De los 20.000 aproximadamente. Aproximadamente en el orden de los 20.000. Y que es una cifra considerable. Considerable. Bueno, también, hasta el momento se los consideraba como empleados de comercio, si esto también plantea una situación... Algunas instituciones lo tienen registrado como trabajadores de comercio, como empleados de comercio, y no lo tienen registrado dentro del régimen de la docencia particular, que tiene el mismo régimen que la pública, con la diferencia de que no tiene la estabilidad que tiene el trabajador del Estado.
que es una cuestión distinta, el trabajador del Estado tiene otro proceso, hay una determinada cantidad de sumarios que efectuar, no se lo puede despedir a un trabajador sin justa causa y el Estado no tiene que dar ningún tipo de explicación. Entonces nosotros lo que queremos es el mismo tratamiento para los docentes particulares. Bueno, y como si fuera poco, también en esta actualidad de los últimos meses, el calor vino acompañado del mosquito, y el mosquito vino con esta enfermedad que es el dengue, que la estamos haciendo propia de nuestra región. Bueno, pero ahora van a tener en el próximo panel un profesional que sabe mucho más que yo del tema. Así que pregúntenle a él por el tema del dengue. Estuvimos tratando el tema, pero sabemos que también tuviste una iniciativa. No, nosotros lo que tratamos de hacer fue darle visibilidad a un problema que está en la sociedad y de que, por lo menos por la información que poseemos nosotros, se va a quedar por mucho tiempo, salvo las cuestiones estacionales que pueden ayudar a que la patología decaiga. Pero en realidad lo que nosotros estamos queriendo hacer es una campaña de prevención, ayudar a este tipo de cuestiones. Algunos jóvenes que trabajan políticamente conmigo me plantearon la cuestión de qué podíamos hacer y charlando con alguna gente decíamos, bueno, un mecanismo de un repelente de origen natural que no tiene ningún tipo de contraindicación y que es de fácil aplicación, era la citronela. Así que salimos a repartir citronela en determinados lugares con un folleto explicativo diciéndole a la gente cómo tenía que llevar adelante el descacharramiento de los cacharros que tiene en la casa, tratando de no acumular agua, los lugares que significa el lugar ideal para que el mosquito se desarrolle. Generalmente los que saben dicen que el mosquito se desarrolla en un ámbito que no supera los 20, 30 metros del lugar donde se fecunda el huevo, tratar de evitar todo este tipo de cuestiones, así que le quisimos dar visibilidad, no solamente pidiéndole al Estado que lo haga, sino también nosotros viendo de nuestro lugar cómo colaboramos. Estamos nuevamente con el diputado provincial Luis Rubeo y bueno, quería preguntarte cuál es tu perspectiva sobre los primeros meses de la gestión del nuevo presidente Mauricio Macri. Y la verdad que no me provoca asombro, porque creo que con una crudeza casi animal el presidente de los argentinos decía en campaña electoral que iba a llevar adelante esta política. Lo que sí me preocupa es que haya un importante porcentaje de la población que lo haya acompañado de la manera que lo acompañó. Y yo creo que eso hoy está generando, a partir de que esas medidas se van profundizando y se van llevando adelante a lo largo y a lo ancho de la República, a ese electorado le está generando un marco de decepción muy importante. Pero lo más preocupante, por lo menos desde mi punto de vista, es creo que el presidente toma una determinada cantidad de medidas, evaluándolo desde la situación, desde la comodidad de un escritorio o de los despachos que se hacen en los ministerios que ellos coordinan, pero no evalúan el impacto social que provoca. Porque si no habría que pensar de alguna manera que casi son perversas. Una persona, yo ayer estaba al mediodía en la localidad de San Jorge, y una jubilada me viene con un recibo de cobro de 3.900 pesos de haber y me trae la factura de la EPE de 3.200, pensar de que esa persona le quedan 700 pesos para vivir, para sus medicamentos, para todo lo que significa. La verdad que hay que pensar de que aquellos que hayan pergeñado esta política tienen una perversidad notable y yo no quiero pensar en ese sentido. Y la segunda cosa que me provoca, que yo ya soy un hombre de 59 años, y he escuchado hablar de las políticas de derrame y lo que el mercado significa y que tenemos que tener un Estado chico que tiene que ser eficiente pero que no participe en la vida de la sociedad. Y yo creo que es exactamente la inversa. Nosotros tenemos que tener un Estado fuerte, un Estado que regule la vida de los argentinos, que participe siempre defendiendo casualmente a aquel que menos tiene. Porque los que más tienen se defienden por sí solos. Ahora, los que no tienen capacidad de defensa, ahí tiene el Estado para regular. Y hay cuestiones que ya no son más tomadas como un servicio o como un gasto. La energía eléctrica, el agua, la previsión de gas, el establecimiento de los servicios públicos esenciales, eso tiene que ser regulado por parte del Estado. Y si no tenemos recursos y los recursos no alcanzan, habrá que ver cómo el Estado de alguna manera concurre con subsidios. Habrá que pensar en una pirámide tributaria distinta. Aquí casualmente, cada vez que se aumenta, la empresa Producción de Energía en Santa Fe aumentó, su último aumento fue del 27%. Esto significó un incremento notable para todos. ¿Por qué no pensamos en llevar adelante un incremento por bandas de nivel de consumo? Si usted en su casa tiene una lamparita, un ventilador y una heladera, no es lo mismo de que si yo en mi casa tengo 3 aire acondicionados, 4 televisores, 2 microondas. Entonces no puede ser de que yo tenga el mismo nivel de incremento que el que tiene usted. Y habría que mirarlo desde este punto de vista. Y estas son cosas que la verdad que me preocupan muchísimo porque no veo en el corto plazo modificaciones de esa política. Espero que
que el presidente lea lo que va a pasar seguramente si las centrales obreras avanzan en la fijación de una medida de protesta a nivel nacional, va a tener un acatamiento masivo y eso seguramente tiene que provocar algún llamado de atención en la estructura de gobierno. Pero lo triste es que dijeron que lo iban a hacer. Sí, la verdad que sí, se siente en la economía, por ejemplo, las distintas cámaras de comercio y cámaras también que agrupan a los pequeños negocios, también ya están llamando, están alertando sobre la merma del consumo. La cámara de, digamos, lo que se denomina la cámara blanca, la que produce electrodomésticos, la apertura de las importaciones le provoca un daño terrible. Acá, alrededor de Rosario, vamos a Arroyo Seco, a Cebal, lo que significa la industria del calzado, que tiene talleres de 4, 5, 10 personas, la apertura de la importación es absolutamente letal. Son talleres que van a dejar de funcionar. La industria de la indumentaria. Yo hablaba con un importante empresario de esta ciudad que se dedica a fabricar camisas y me decía que él, de costo, una camisa puesta en la vidriera le sale 150 pesos. Resulta que le entra una camisa china por 25. Me dice, no tengo capacidad de competir. Y todo eso se va a resentir porque esas son cosas que se van a dejar de producir en el país y que van a avanzar desde otro lado. Y lo va a terminar generando un proceso de desocupación, que esto es lo peor. Bueno, y estábamos hablando de la presencia del Estado y en lo que a nuestra ciudad y a nuestra provincia importa también. Todos los temas son importantes, pero bueno, hay algunos temas que estuvieron más presentes, como es el precio del transporte de pasajeros. Sí. Sí. En ese sentido, nosotros en la provincia logramos que participe como un actor que no estaba. Usted sabe que en el caso de la Municipalidad de Rosario pone una importante cantidad de recursos para el transporte. El gobierno nacional anterior invertía una importante cantidad de recursos en subsidiar no solamente el gasoil, sino también lo que significaban los aumentos paritarios. Este gobierno nacional, después de ida y venida, decidió sostenerlo, pero si no había una demanda por parte de toda la sociedad y fundamentalmente de los trabajadores, se hubiera quitado. Y la que no participaba era la provincia. A partir del 10 de diciembre del 2014, se sanciona una ley, que es una ley de mi autoría, donde se genera un fondo compensador del transporte. ¿Qué significa ese fondo? Que al impuesto a los sellos, que es un impuesto que la provincia no coparticipa con el resto de los municipios y comunas, se toma un 5%. Ese 5% se distribuye entre todas las empresas que están radicadas en Santa Fe en el transporte urbano y interurbano de pasajeros. A partir de hace 15 días atrás logramos de que ese fondo, en vez de ser del 5%, se incremente al 8%. Esto significa de que aproximadamente se van a participar en el circuito 100 millones de pesos más que la provincia va a poner a los 250 que ya ponía. Entonces estamos hablando de 350 millones de pesos. Para que el televidente nos entienda, significa que estos son 60 centavos que no van a salir de su bolsillo cada vez que suba un transporte público de pasajeros y que lo va a poner la provincia. Eso es una buena noticia. Me quedó un sabor agridulce. Me hubiese gustado que nosotros hubiéramos sido más diligentes y hubiéramos podido sacarla una semana antes y de esa manera a lo mejor hubiéramos evitado de que se aumentara el transporte público de pasajeros en la ciudad de Rosario de la manera que se aumentó, porque esto tiene incidencia directamente en los costos, porque es dinero fresco que la provincia deposita en los bolsillos de los transportistas, pero lamentablemente no llegamos a tiempo.